Corre el año 780 a.C. Grecia está saliendo de una etapa oscura, y las ciudades como Tebas, Micenas y Argos comienzan a florecer. En esta época, los mitos no son cuentos, son verdades vivas. Los dioses caminan entre los hombres, y los héroes nacen de encuentros que desafían la lógica. En Tebas, una ciudad poderosa del centro de Grecia, vive Alcmena, nieta del legendario Perseo. Su linaje es noble, su carácter firme, y su belleza ha llamado la atención de muchos, incluso de Zeus. El rey del Olimpo, como tantas veces, se obsesiona. Y en el año 779 a.C., mientras Anfitrión, esposo de Alcmena, está en campaña militar, Zeus toma su forma y se presenta ante ella. Esa noche dura más de lo normal. El dios alarga las horas para disfrutar del engaño. Alcmena, sin saberlo, concibe al hijo de un dios. Al día siguiente, regresa el verdadero Anfitrión. Y también se une a ella. Así, en ese cruce de destinos, Alcmena queda embarazada de gemelos, uno humano, Ificles, y otro semidios, Heracles, que más adelante será conocido por los romanos como Hércules. Pero el nacimiento no será sencillo. Hera, esposa de Zeus, se entera del engaño. Y en el año 778 a.C., cuando Alcmena está por dar a luz, la diosa interviene. Retrasa el parto usando a Ilitía, diosa de los nacimientos, para que el primo de Hércules, Euristeo, nazca antes y sea coronado rey de Micenas. Así empieza una enemistad que durará toda la vida. Finalmente, Alcmena da a luz. El niño nace con el nombre de Alceo, pero pronto será llamado Heracles, gloria de Hera, en un intento irónico de apaciguar a la diosa. No funciona. Hera, furiosa, envía 2 serpientes a la cuna del recién nacido. Pero el niño, con apenas unos meses de vida, las toma con sus manos y las estrangula. Es el año 777 a.C., y Grecia empieza a hablar del niño que venció a las serpientes. Heracles crece en Tebas. En el año 770 a.C., ya con 10 años, es enviado a estudiar con los mejores maestros. Cástor le enseña combate, Eurito el arco, Lino la música. Pero su temperamento es fuerte. Un día, Lino lo golpea por no seguir el ritmo. Heracles, sin medir su fuerza, lo mata. El hecho sacude a Tebas. Anfitrión, su padre adoptivo, decide enviarlo al campo. Durante los años 765 a 768 a.C., Heracles vive entre montañas y animales. Ahí empieza a entender su fuerza. Mata al león de Citerón, defiende aldeas, y su fama crece. En el año 764 a.C., el rey Creonte lo llama para liderar tropas en una guerra. Heracles vence. Como recompensa, se casa con Mégara, hija del rey. Tienen varios hijos. Por un momento, todo parece en paz. Pero Hera no olvida. En el año 760 a.C., provoca un ataque de locura en Heracles. El héroe, confundido, mata a sus propios hijos. Cuando recupera la razón, el dolor lo consume. Se exilia. Viaja a Delfos, al templo de Apolo, y consulta al oráculo. La respuesta es clara: debe servir al rey Euristeo de Micenas. 12 trabajos lo esperan. Solo así podrá purificarse. Solo así podrá redimirse. Y así, en el año 759 a.C., comienza la verdadera historia del héroe. No por su fuerza, sino por su sufrimiento. Porque en el siglo VIII a.C., cuando los primeros Juegos Olímpicos apenas se celebraban en Olimpia, y Homero empezaba a escribir la Ilíada, nacía también el mito más humano de todos, el de un hombre que, siendo hijo de Dios, tuvo que enfrentarse a sus propios demonios. En el año 760 a.C., Grecia vive una época de transición. Las ciudades-estado se consolidan, los poemas épicos de Homero circulan de boca en boca,
y los templos empiezan a levantarse con piedra y fe. En Tebas, el héroe Heracles, hijo de Zeus y Alcmena, ha ganado fama por su fuerza y sus hazañas. Ha vencido enemigos, ha liderado ejércitos y ha formado una familia con Mégara, hija del rey Creonte. Pero los dioses no olvidan. Y menos Hera. La diosa, esposa de Zeus, sigue furiosa por el engaño que dio origen a Heracles. No puede tocarlo físicamente, pero puede quebrarlo por dentro. Así que en ese año, cuando Heracles regresa de una campaña militar, Hera le lanza una sombra, una locura, un delirio. Heracles, sin saberlo, empieza a ver enemigos donde hay hijos. Confunde los rostros. Escucha voces. Y en medio de esa niebla, comete el crimen que marcará su destino. Mata a sus propios hijos, uno por uno, sin entender, sin recordar. Mégara grita, pero él no la escucha. La tragedia ocurre en su propia casa, en Tebas, bajo el techo que había construido con amor. Cuando la locura se disipa, Heracles cae de rodillas. Mira sus manos. Mira los cuerpos. Y no puede creerlo. El héroe más fuerte de Grecia ha sido vencido por su propia mente. La ciudad se estremece. El rey Creonte lo expulsa. No hay juicio. No hay perdón. Heracles se convierte en un paria. Y en el año 759 a.C., parte solo, sin rumbo, buscando respuestas. Llega a Delfos, al templo de Apolo, donde el oráculo habla por la boca de la pitonisa. Ella lo escucha, lo observa, y le da una sentencia que no es castigo, sino camino. Debe servir al rey Euristeo de Micenas. Durante 12 años. Debe realizar 12 trabajos imposibles. Solo así podrá purificarse. Solo así podrá redimirse. Heracles acepta. No por obediencia. Por necesidad. Porque no puede vivir con el peso del crimen. Porque necesita volver a ser digno de su nombre. En el año 758 a.C., llega a Micenas. Euristeo, primo de Heracles, lo recibe con desprecio. Sabe que el héroe es más fuerte, más valiente, más amado. Pero ahora lo tiene bajo su poder. Y empieza a idear pruebas que ningún hombre podría superar. La primera será enfrentar al león de Nemea. Pero eso será otra historia. Por ahora, Heracles no es el héroe que todos admiran. Es un hombre roto. Un hombre que ha perdido todo. Un hombre que, en el siglo VIII a.C., cuando los mitos aún se escriben en piedra, decide enfrentar lo imposible para recuperar su alma. En el año 758 a.C., el rey Euristeo de Micenas, descendiente de Perseo y gobernante por voluntad de Hera, ha recibido a Heracles en su corte. El héroe, marcado por el crimen y la locura, ha aceptado someterse a 12 trabajos como expiación. No hay gloria en este momento. Solo vergüenza, silencio y obediencia. El primer encargo será enfrentar a una criatura que ha sembrado el terror en el valle de Nemea, un león que no puede ser herido por armas humanas. Este animal no es un león común. Según los relatos que circulan en los templos y plazas, fue criado por la propia Hera como castigo para los hombres. Su piel es impenetrable, sus garras más afiladas que espadas, y su rugido hace temblar los muros de las aldeas. En la Teogonía de Hesiodo, escrita hacia el siglo VIII a.C., se menciona que el león fue engendrado por monstruos primordiales como Tifón o Equidna, y que cayó del cielo por voluntad de Selene, la luna, para habitar los montes de Nemea. Heracles parte desde Micenas en dirección a Nemea. En el camino, llega a Cleonas, una pequeña aldea entre colinas. Ahí se hospeda con Molorco, un jornalero que vive solo. El hombre, al ver al héroe, se ofrece a sacrificar un animal en su honor. Pero Heracles le pide que espere 30 días. Si regresa vivo, el sacrificio será para Zeus Soter,
el Salvador. Si muere, que lo ofrezca en su nombre, como héroe caído. El héroe se adentra en el valle. Es mediodía. El sol cae fuerte sobre las piedras, pero el aire está quieto. No hay pájaros. No hay voces. Solo huellas profundas y árboles desgarrados. Heracles encuentra la cueva del león. Tiene 2 entradas. El animal está dentro, acechando. Heracles intenta dispararle flechas, pero no sirven. La piel del león las rechaza como si fueran hojas. Entonces decide cambiar de estrategia. Bloquea una de las entradas con rocas. Toma su clava de acebuche, tallada por él mismo, y entra por el otro lado. Dentro, la oscuridad es densa. El león lo ataca. Hércules lo esquiva, lo golpea en el cráneo con la clava. El impacto lo aturde. Y en ese momento, el héroe lo toma por la espalda, lo rodea con sus brazos y lo estrangula. No hay gritos. Solo fuerza. Solo silencio. Cuando el león cae, Hércules intenta despellejarlo. Pero ninguna herramienta funciona. Entonces, por consejo de Atenea, usa una de las propias garras del león. Con ella, corta la piel, la retira y se la coloca como capa. La cabeza del león se convierte en su yelmo. Así, el héroe no solo vence al monstruo, lo convierte en símbolo. Regresa a Cleonas. Molorco lo recibe con lágrimas. El sacrificio se hace a Zeus. Luego, Heracles vuelve a Micenas. Euristeo, al verlo con la piel del león, se espanta. No quiere recibirlo dentro del palacio. Ordena que, de ahora en adelante, los trabajos le sean comunicados desde fuera de la ciudad. Hércules no se queja. Solo asiente. El segundo trabajo lo espera. En los años siguientes, los Juegos Nemeos se celebrarán en honor a esta hazaña. Se ofrecerán guirnaldas de apio silvestre a los vencedores. Y el león, inmortalizado por Zeus, será colocado en el cielo como la constelación Leo. Pero en este momento, en el año 758 a.C., lo único que importa es que Heracles ha cumplido. Ha vencido. Ha sobrevivido. Este fue el primer paso. El primer trabajo. El primer enfrentamiento entre el hombre y lo imposible. Y aunque aún faltan 11 pruebas, el nombre de Heracles empieza a resonar. No como hijo de Zeus. Como el hombre que venció al invencible. Corría el año 757 a.C. El eco del primer trabajo aún resuena en los valles de Micenas. Heracles, cubierto con la piel del león de Nemea, ha demostrado que la fuerza puede vencer a lo invulnerable. Pero ahora, Euristeo le encomienda una tarea aún más siniestra: destruir a la hidra de Lerna, una criatura que no solo mata con sus fauces, sino que corrompe con su aliento. La hidra habita los pantanos de Lerna, en la región de Argólida. Según los cantos de los poetas de la época, esta serpiente acuática fue engendrada por Tifón y Equidna, monstruos primordiales que representan el caos. Tiene 9 cabezas, algunas fuentes dicen más, y cada vez que una es cortada, 2 nuevas brotan en su lugar. Su sangre es veneno puro. Su aliento, muerte invisible. Incluso los árboles se marchitan a su paso. Pero Hera, enemiga de Heracles, envía un cangrejo gigante para distraerlo. El héroe lo aplasta con el pie. Atenea, desde el Olimpo, observa en silencio. Finalmente, Hércules corta la última cabeza inmortal, la entierra bajo una roca y empapa sus flechas en la sangre venenosa de la hidra. Desde ese día, sus armas serán mortales incluso para los dioses. Regresa a Micenas. Euristeo, al enterarse de que Iolao ayudó, rechaza el trabajo como válido. Dice que no fue realizado en solitario. Pero el pueblo no olvida. En los siglos siguientes, los astrónomos colocarán a la hidra en el cielo como constelación, junto al cangrejo que Hera envió, Cáncer.
En este año 757 a.C., Hércules no ha ganado gloria oficial, pero ha aprendido que la astucia puede vencer al veneno, que el fuego puede detener lo imposible, y que incluso los héroes necesitan aliados. Año 756 a.C. El sol cae sobre los campos de Micenas, y Heracles, el héroe marcado por la tragedia, recibe su siguiente encargo. Euristeo, el rey que lo somete por mandato del oráculo de Delfos, le ordena capturar a una criatura que no puede ser herida, ni tocada, ni siquiera asustada. No es un monstruo, es una cierva sagrada. Y eso, en el mundo griego del siglo VIII a.C., es más peligroso que enfrentar a una bestia. La cierva vive en los bosques de Serinia, al norte de Argólida. Su nombre viene del río Serinites, que corre entre las montañas de Acaya. Según los relatos que circulan en los templos de Artemisa, esta cierva fue consagrada por la Pléyade Taygete a la diosa misma. Tiene pezuñas de bronce, cornamenta de oro, y una velocidad que ni las flechas alcanzan. Fue una de las 5 ciervas que Artemisa intentó capturar para su carro divino, y la única que logró escapar. Desde entonces, es símbolo de lo intocable. Hércules sabe que no puede matarla. Si derrama una sola gota de su sangre, provocará la ira de Artemisa. Y eso, en esta época, es peor que enfrentar a Hera. Así que parte con cautela. Cruza los campos, los ríos, los montes. La busca durante días, semanas, meses. La persigue sin descanso. La cierva corre hacia el norte, más allá de las tierras conocidas. Algunos dicen que llegó hasta el país de los hiperbóreos, donde el sol nunca se oculta. Heracles no se rinde. En el año 755 a.C., después de casi un año de persecución, la encuentra bebiendo agua junto al río Ladón. El bosque está en silencio. El héroe se acerca sin hacer ruido. No lanza una flecha. No grita. Espera. Y cuando la cierva baja la cabeza, dispara una flecha que atraviesa sus patas por la piel, sin tocar el hueso, sin derramar sangre. La inmoviliza. La toma con respeto. La carga sobre sus hombros. Y emprende el regreso a Micenas. Hércules llega a Micenas. Euristeo, como siempre, se esconde. No quiere ver al héroe. Solo quiere contar el trabajo como cumplido. Hércules entrega la cierva, pero no la deja en manos del rey. La libera. La deja correr de nuevo hacia los bosques. Porque hay cosas que ni el más fuerte debe retener. Este trabajo no fue de fuerza. Fue de paciencia. De respeto. De sabiduría. En el año 756 a.C., Hércules demuestra que no todo se resuelve con golpes, que incluso el más poderoso debe inclinarse ante lo sagrado. Año 755 a.C. El invierno se extiende sobre las montañas de Arcadia. El aire es denso, la tierra cruje bajo la escarcha, y los aldeanos de Erimanto viven con miedo. No por los dioses, ni por los ejércitos, sino por una criatura que arranca árboles de raíz y devora hombres como si fueran frutos del bosque. Un jabalí. No uno común. Uno nacido del caos. Hércules, el héroe marcado por la redención, recibe su cuarto trabajo, aunque algunos lo cuentan como el sexto: capturar al jabalí de Erimanto y llevarlo vivo ante Euristeo. No basta con matarlo. Debe dominarlo. Someter la furia sin destruirla. Porque este trabajo no es solo físico. Es simbólico. Es el enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza desatada. Antes de llegar al monte Erimanto, Hércules hace una parada. Visita a Folo, el centauro sabio, que vive en una cueva junto al río Ladón. Comparten vino, carne, recuerdos. Pero el aroma del vino sagrado atrae a otros centauros, que llegan enfurecidos. El encuentro se convierte en batalla. Hércules,
Con sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra, repele el ataque. Folo, curioso, toma una flecha para examinarla. La deja caer por accidente. Se hiere. Muere. Hércules lo entierra con honor. Y sigue su camino. Con el jabalí sobre sus hombros, Hércules regresa a Micenas. Euristeo, al verlo, se esconde en una tinaja de bronce, temblando como un niño. No hay gloria en su rostro, solo miedo. Hércules deja caer al jabalí frente a él, no como trofeo, como prueba de que incluso la furia más salvaje puede ser contenida por quien busca redención. 2. Este trabajo, en el año 755 a.C., no fue solo una cacería, fue un ritual, una confrontación con lo indomable. Heracles no venció al jabalí, lo entendió, lo respetó, lo llevó vivo, porque la redención no se logra destruyendo el caos, sino aprendiendo a convivir con él.